Primero por el famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Porque muchas veces cuando se hablan de estos temas espaciales, cosmológicos, en miles de documentales te citan la famosa frase de Kennedy diciendo que vamos a ir a la luna en esta década, no porque sea algo fácil, sino porque es algo difícil. Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. ¿No? Como queriendo superarse. Pero el mismo tipo, un par de años después, en su último discurso, nos advirtió de que el mundo estaba controlado por organizaciones de carácter ocultista, monolíticas, que involucraban a todo lo que era la parte militar, científica, económica y política. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Pero nadie recuerda ese frase de Kennedy. Entonces, conectándolo con lo que uno tiene al alcance de la mano, que es, hoy en día ya es una obsesión, ¿no? La simbología de la pirámide con el ojo, pero está ahí en el billete de $1, con una frase en latín que dice Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los tiempos, que es ahora la frase de moda en la política. Entonces, a new world order can emerge, a new era. En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, In creating the kind of world order that I think all of us would like to see. Lo que se ha hablado hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional tiene que surgir de esta crisis y Sudamérica tiene que ser protagonista en el surgimiento de un nuevo orden internacional más justo. It is a big idea, a new world order, where diverse nations. Entonces, estas son operaciones geopolíticas de una escala que el ser humano común de a pie no lo puede dimensionar y tenés que meterte un poco en lo que es la ingeniería social, ¿no? Claro. Pero ahí están las pruebas. ¿En qué se basan los terraplanistas para asegurar que la Tierra es plana?
Primero, las ridiculeces que presenta el modelo heliocéntrico, que nunca nos habíamos puesto a reparar en ello. Que a vos te digan que ahora está girando a más de 108.000 kilómetros por hora, el agua se curva y que se pega toda una pelota gigante que gira 1.600 kilómetros en el Ecuador, que en realidad cuando vos ves un atardecer no es que el sol se mueve arriba tuyo como vos lo ves, sino es que vos giraste para atrás. Realmente hay una cantidad de incongruencias que hasta que alguien no viene y te las empieza a explicar de a una, vos estás adoctrinado desde muy chiquito con el sistema solar como te lo cuentan en el jardín, totalmente desprovisto de cualquier tipo de análisis. Un chico de 4 años que le enseñan los planetas, lo único que hace es aceptar, no podés cuestionar a la autoridad desde esa edad. Ahora, cuando vos te metés de grande con este tema, todos fuimos criados en el modelo tradicional del universo, obviamente. Pero, por ejemplo, nunca nadie te hace reparar que esto que te comentaba al principio, la mecánica de fluidos. El agua siempre busca el nivel. No hay manera de hacer que el agua no esté a nivel y que se curve. Mucha gente puede estar pensando en una gota de agua. Una gota de agua se colapsa a sí misma porque no está en contacto con ninguna superficie. Ni bien la gota de agua toca una superficie, se transforma en un domo, y si le pones un poquito más de agua, automáticamente queda plana. Entonces, el punto es, en grandes volúmenes, en cantidades inmensas como en lagos, que el agua está totalmente quieta, no hay manera de demostrar que se pueda adherir a la parte externa de su contenedor. Y ahí empieza el primer hilito, simplemente, el primer hilito que cualquiera puede ir y corroborarlo por su propia cuenta. ¿Y qué pasa con la gravedad, Iru? ¿Pero qué gravedad? Es una palabra súper fácil de citar. Tal cual. La mayoría de la gente, como nosotros, te dicen, ¿y qué pasa con la gravedad? ¿Y qué modelo de gravedad te referís vos? Porque ese es el modelo de Newton. Claro, exacto. Esa es la gravedad de Newton, que es la que nos enseñan a todos, que supuestamente es una fuerza la gravedad. En este caso, que atrae todo al centro de masa. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de cosas que supuestamente suceden allá afuera en el cosmos que no los podés explicar bajo esta cuestión de la fuerza de la gravedad. Y es más, una fuerza es algo que vos podés de alguna manera detectarlo o lo podés medir. Vos cuando hablas de la fuerza de gravedad, nadie jamás demostró que sea una fuerza. Vos lo único que calculás o que utilizás de esa palabra es la aceleración de la gravedad, que es un hecho empírico, que es suelta un objeto y cae en línea vertical. Vos no podés descomponer el vector para saber que está yendo en diagonal totipotencial a un centro. Vos ves un objeto que cae en línea vertical. ¿Qué es lo que produce que ese objeto se caiga? Nadie lo sabe, porque un globo de helio se va para arriba y la gravedad no la afecta. Entonces ahí empezamos a hablar de densidades, de lo que hablaba Arquímedes. Claro. Y entonces el modelo actual, ¿cuál es? Es el modelo de Albert Einstein, la teoría de la relatividad. Ellos justifican de que, bueno, es verdad, te dicen, la gravedad no es una fuerza, es una curvatura en el tiempo y el espacio. Vos decís, pero vos para curvar algo tenés que tener una geometría física. Me estás hablando de un concepto como el tiempo. No me puedes mostrar una partícula de tiempo, ¿cómo lo vas a curvar físicamente? Entonces ahí entras en un acto imaginativo, y por eso la mayoría del modelo heliocéntrico empieza con, imagínate que tal o cual cosa. A la fecha de hoy ni siquiera pueden demostrar que la masa de un cuerpo atraiga la masa de otro cuerpo, lo haga orbitar alrededor. Eso solamente se puede comprobar con la electricidad y con el magnetismo, pero no con un campo gravitacional. ¿Encontraste alguna forma que no dependiera de ningún organismo gubernamental que te permita ver si la Tierra es esférica o no? Justamente algo que caracteriza mucho a este movimiento es la investigación independiente. Para ello tenés el propio método científico, básicamente hablando, ¿no? Esa cuestión de uno hace un planteo que tiene que estar en concordancia con el fenómeno natural que observa, y después haces un conjunto de hipótesis, y eso se puede transformar en una teoría basado en la repetibilidad, la observación que tiene que ir coincidiendo. Entonces uno dice, bueno, a ver, si la Tierra es una esfera de 12.741 kilómetros de diámetro, como nos contaron, 40.000 de circunferencia, eso significa que si yo me elevo a una determinada altura, tengo que ver la curvatura de la Tierra, indefectiblemente, porque es una cuestión matemática. Entonces, cuando vos haces esa cuenta, te sale que a partir de los 15 kilómetros de altura, es un poquitito más arriba de lo que vuela un avión comercial. Vos ya claramente tenés que ver la curvatura. Hoy en día se lanzan globos aerostáticos común y corriente, como cualquiera lo puede hacer, no con una cámara tipo GoPro, ¿no? Con esa deformación del ojo de pez, sino con una cámara que tenga un lente rectilineal,
llegan a 40 kilómetros de altura, o sea, estamos hablando más del doble de lo necesario, y el horizonte se ve perfectamente recto, totalmente recto. Después tenés cosas mucho más fáciles de hacer, agarrás una cámara, te vas a la costa y identificás un objetivo que vos sabés que tiene que estar oculto por detrás de la curvatura de la Tierra, y vas a ver que aparece. De hecho, nosotros acá tenemos Colonia, Buenos Aires, se ve todo Puerto Madero. ¿Hay algún mapa real de la Tierra en este momento? En realidad los mapas son todas proyecciones y aproximaciones. Digamos que no existe un mapa que haya sido por fotografía. De hecho, Google Earth mismo está hecho con barrido de aviones. Son Aerogrid, se llama, es un servicio de aviones que mapean todo y entregan eso a empresas que unen las imágenes y provee a Google Earth y a otros servicios de esa aplicación, digamos, de poder hacer un zoom y demás. El tema de los mapas, nosotros tenemos el mapa de Gleason, que es un mapa muy interesante, porque es un mapa circular que te muestra al mundo rodeado por la Antártida, conteniendo las aguas. Es el logo de la ONU. La ONU usa ese mapa como un logo, pero nunca te lo enseñan en el colegio. En el colegio te enseñan la proyección de Mercator, que es un mapa imperialista, con los países ricos arriba, los pobres abajo. Y también tiene problemas cuando lo querés mapear en una esfera, porque es una proyección cilíndrica. O sea, todos los mapas tienen problemas para ser proyectados en una esfera. Interesante, interesante el planteo. También hoy te escuchaba hablar de que el logo de la NASA tiene una especie de lengua de serpiente. Lo tiene. De hecho, el vector rojo representa una lengua de serpiente. ¿Qué pasa? Que hoy en día, ¿sabés qué es lo más difícil para las personas? ¿Qué? Vos le podés brindar 1.300 millones de observaciones, de experimentos, de pruebas. Lo prenden en la televisión y ven un astronauta que dice: oh, estuve 400 días en el espacio y salí a hacer 4 caminatas espaciales y reparamos la Estación Internacional Espacial. Y entonces la persona común de a pie no puede entender que el astronauta por algo es un militar, que sigue órdenes. No es que te está mintiendo, es que sigue órdenes. Y es más, si seguís escarbando un poquitito, el astronauta pertenece siempre a alguna logia ocultista de carácter masónico. Lo mismo que le pasa a muchos políticos cuando escarbas un poquitito. Entonces, el punto es que nosotros nos enseñaron que la NASA es la organización más perfecta del mundo, más benevolente, que nos viene a salvar de todo tipo de catástrofe mundial, y que el astronauta es un hombre de blanco, como se vestían los religiosos, los dioses, y baja de las nubes. Entonces vos ves al astronauta como un tipo que no tiene necesidad de mentirte, no lo ves como un militar, no lo ves como una persona que tiene una agenda, que tiene jefes de instituciones como Estados Unidos, que si vas a la fundación de la NASA, fíjate quién era Jack Parsons, el padre de la cohetería de la NASA. ¿Quién era Vernon von Braun? La operación Paperclip, cuando se trajeron a todos los científicos nazis y con eso fundaron la NASA. Entonces la gente carece de la parte histórica de las instituciones. Pero ¿para qué inventar todo esto? ¿Qué control pueden generar? Como que yo te pregunto a vos sos católica, pero hagámosle la misma pregunta a esa gente desde este lado. Entonces, ¿para qué crean? ¿Para qué inventaron el Vaticano? ¿Para qué existe toda esa manipulación de la religión? Y la respuesta obvia de esa gente va a ser manipulación. El que miente, controla. Control de masas. Exactamente. Y una religión, como es la occidental, como el Imperio Romano, que es la religión católica, que sigue haciendo el culto al sol, ojo, no nos olvidemos de eso. ¿Qué hace con la religión? Controla un montón de cosas, aspectos económicos, políticos, jurídicos. Acá en un montón de países, si no estás bautizado, no puedes ni siquiera puedes ser presidente. Hay un conflicto en Venezuela, piden a ver qué es lo que dice el Papa. Hay que sacar esta ley o aquella, no hay que preguntarle al Papa. Entonces, no es simplemente una cuestión religiosa. Ahora, a esa misma persona que hace ese comentario, yo le digo lo siguiente: ¿quiénes son los arquitectos del modelo heliocéntrico? Porque ninguno de los que nos está escuchando jamás salió al espacio exterior para ver la curvatura de la Tierra. No se puede ver la curvatura de la Tierra para el ser humano común. No pueden. Le creemos a lo que le creemos a lo que nos muestran, de alguna manera. Exactamente, es una creencia en la autoridad. Yo le pregunto a esa persona, ¿quién fue los que realmente midieron el universo heliocéntrico? ¿Quién sacó la distancia de la Tierra al Sol? ¿Quién dijo que la Tierra en realidad se movía alrededor del Sol y no el Sol arriba nuestro? Los nombres que empiezan a aparecer, los más comunes, son Galileo Galilei. ¿Quién era Galileo Galilei? Era un sacerdote jesuita que jamás fue condenado por la Iglesia. Era amigo del Papa, de hecho, y fue el primer
fundador y director de la Universidad Pontificia Vaticana, que después creó la Royal Society de Londres y la Royal Academy de Londres, de donde salieron Kepler, Newton, Copérnico. La orden jesuita es la que creó el modelo heliocéntrico y Londres fue la que lo continuó. Y de hecho la propia teoría del Big Bang está planteada por un católico, que es Georges Lemaitre. Los mismos que te están mintiendo con la religión, también te están mintiendo con esta nueva religión, que sigue siendo el mismo culto solar, para el control social. Para que te des una idea, nada más dejemos la parte tal vez espiritual y filosófica, que es con la que más se controla al ser humano, ¿no? Obviamente. Sí. Pero vayamos a la parte económica. Hoy en día cualquier persona sabe que una de las industrias, si uno le pregunta cuál es la industria que más dinero mueve, obviamente van a decir la industria armamentística, pero también van a citar hoy en día la industria del entretenimiento y de los videojuegos, porque es justamente dos de las industrias que más crecieron a nivel mundial, pero a niveles que están en las top 4. Sí, sí. Bueno, la industria aeroespacial duplica, literalmente duplica el presupuesto del entretenimiento y de los videojuegos juntas. Claro. Entonces imagínate la soberanía satelital. Después te enterás que todo viene por fibra óptica, que todo es de antena a antena. Y vos decís, ¿dónde está todo el dinero de los satélites? Ustedes lo que plantean de alguna manera es que, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna fue algo que se dibujó para la gente. El hombre en la Luna, pero claramente, o sea, incluso todavía uno de los que queda vivo, Buzz Aldrin, se mandó varias veces ya. Se ve que estaba ahí medio gaga y se ha mandado un par de entrevistas que se le escapa de decir que nunca fuimos a la Luna, por eso nunca volvimos. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. En realidad el hombre en la Luna, las 6 misiones que se hacen en un contexto de manipulación de masas. Ellos siempre te lo dicen con el tema de la Guerra Fría y esta cuestión interna entre Rusia y Estados Unidos y demás, pero los dos trabajaban para lo mismo. Vos pensalo así, desde que Copérnico y Galileo plantean el modelo heliocéntrico, en una época que el ser humano no podía subirse más arriba de un caballo, tardaron 500 años en poder decir, ven que la Tierra es una esfera, porque en realidad la primera fotografía, la primera comprobación real tomada por un humano es recién de 1969, 1972 con el Apolo 17, una fotografía, una maqueta es en realidad, pero te la presentan como una foto real, si no, no habría ninguna prueba. O sea, ¿qué prueba hay de que realmente todos los cuerpos celestes que están ahí afuera son realmente como te los cuentan, si ningún humano fue ninguno? ¿Por qué, en vez de seguir con estas dudas, por qué no se va a la Antártida, se chequea esa pared, se muestra que el fin del mundo está atrás de esa pared? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué tiene que haber un fin del mundo? Eso también es otro cuento. ¿Sabes lo que pasa? Que la relación de tierra plana, sí, a nivel educativo es una tierra cuadrada, es el modelo de 1492. Es una tierra cuadrada que llegas a un borde y te están esperando monstruos gigantescos para comerte. Ese es el modelo que te enseñan para idiotizarte. El modelo real de la tierra plana es: estamos bordeados por la Antártida, sí, y el modelo real, geológico, si vas y lo consultás con un geólogo, sí, es que la Antártida es el único continente con la mayor altura promedio del mundo, tiene más de 3.000 metros de altura, y es el único continente que llega a temperaturas abajo de los 120 grados, y es el único continente que tiene una supervisación militar sospechosamente mucho más avanzada que para cuidar pingüinos. Entonces ese es el modelo real. El modelo real es: ¿por qué le agarran un barco y le pegan derecho hasta la Antártida? ¿Para qué? Si necesitas un rompehielo para penetrar la Antártida y los propios rompehielos se quedan trabados a los pocos metros de penetrar la costa, y después para adentro sigue habiendo nieve y montaña hasta una altura de más de 3.000 metros promedio y te morís. Como decirle a la gente, anda a decirle a los cubanos, ¿por qué hacer tanto quilombo? No se van directamente de Cuba. Y no, porque necesitas pasaporte, necesitas... Bueno, esto es lo mismo, es como una frase muy de niño, decir, agarren un avión y vayan derecho para algún lado. No sucede así, te interceptan militarmente, hay leyes marítimas, hay leyes militares, o sea, no, el ser humano común no puede mandarse. Lo que es verificable es que el agua no se curva, lo que es verificable es que aparecen objetos que no deberían aparecer porque están ocultos por la curvatura de la Tierra, y sin embargo no hay curvatura presente, no hay geometría curva detectable, jamás nadie detectó de forma directa
que la Tierra se curve 20 centímetros por kilómetro al cuadrado, como deberían ser las cuentas matemáticas. Y lo que es corroborable es que desde 1850 hasta 1915, que aparece la teoría de la relatividad de Albert Einstein, todos los experimentos que se llevaron a cabo dieron que la Tierra estaba quieta y estacionaria, y lo que se movía era el Sol y las estrellas. Pero a ver, por ejemplo, las estaciones, ¿cómo las explicamos? El cambio de las estaciones, invierno, verano, otoño, ¿cómo lo explicamos con el modelo de Tierra plana? La distancia a la fuente que emite el calor. Analema solar, la palabra analema, de donde viene años, de cuando uno cumple años, es una técnica muy sencilla que se pone una cámara de foto que se deja fija y se saca una foto todos los días a la misma hora, apuntando al horizonte donde está el Sol. Y cuando vos tenés los 364 días, te vas a dar cuenta que el Sol hace un número 8 en el cielo, estando a la misma hora. O sea, hoy, a las 12 del mediodía, el Sol está tantos grados arriba del horizonte. Mañana va a estar un poquito más arriba, mañana va a estar otro poquito más arriba, y así sucesivamente. Hace una especie de número 8, literal. Es un número 8 literal. Ese número 8 tiene una pancita más chica arriba y una pancita más chica abajo, depende de donde lo estás mirando, ¿no? En la parte del mundo. Eso lo que significa es que la órbita, o sea, el movimiento que hace el Sol, la órbita del Sol es una órbita en espiral y que tiene una altura más baja con respecto al hemisferio en el que se encuentra, que está más alto. Entonces, cuando nosotros tenemos verano, es cuando vos ves que el Sol está en la parte de la panza gorda, de la panza más grande del número 8. ¿Por qué? Porque el Sol está más bajo y hace un recorrido más ancho, porque tiene que cubrir un área más grande, porque obviamente si la Tierra es plana, de la línea del Ecuador hacia afuera, todo es un poquito más ensanchado que del Ecuador hacia adentro. Y esa parte del Ecuador hacia adentro es cuando vos desde acá observás que el Sol está más arriba en el horizonte y hace la pancita chiquitita del 8. Entonces es totalmente explicable y además coincide con la observación que estás haciendo. ¿Alguien te mostró la inclinación de la Tierra? ¿Alguien mostró una órbita elíptica alrededor del Sol? Si no pueden detectar ni siquiera que se mueva. ¿Los demás planetas también creen que son planos o solamente la Tierra? Lo que sucede con este modelo es que la gente quiere reemplazar el sistema solar heliocéntrico y de alguna manera quitar a la Tierra esférica y poner una moneda y pretenden que todo lo demás quede igual, que el Sol tiene el mismo tamaño que nos cuentan, que las distancias son las mismas, y no, estamos hablando de un modelo totalmente contradictorio al heliocentrismo. Los planetas, en el modelo de la Tierra plana, es como las cosmologías antiguas lo mostraban. La hinduista, la navaja, los incas, los mayas, los egipcios, todos hablaban de un modelo cerrado, de una Tierra plana circular con un grado de profundidad, hacia arriba los cielos, la luna y el sol del mismo tamaño, y las estrellas todos girando arriba nuestro, en una especie de cúpula, que yo no abogo por una cúpula literal, pero esa es la manera que tenían los antiguos de dibujarla. Y los planetas es lo que la propia palabra dice, una estrella errante, es una luz que se mueve distinto al movimiento de las demás estrellas. Ahora, ¿son esféricos? Ponele que lo sean, porque nadie le vio la otra cara a la Luna, nadie le vio la otra cara a Júpiter, nadie le vio la otra cara a Saturno. O sea, vos no podés determinar científicamente que el objeto que estás viendo ahí es una esfera, pero ponele que lo fuera. No tiene nada que ver con lo que está pasando acá abajo. O sea, la física de las esferas celestes es totalmente desconocida para el ser humano, en contraposición a lo que sucede acá en Tierra. Es como decir que porque juego al pool con bolas redondas, la mesa de pool tiene que ser también redonda. ¿Y qué pasa con los cometas? ¿Qué pasa con el cometa Halley? El cometa Halley, que te morís antes de volver a verlo, porque justamente tienen que pasar 75 o 76 años. Y yo la pregunta que hago es la siguiente, ¿no? Más allá que Halley era una persona que también pertenecía a la Royal Society de Londres y tenía todo este tipo de agendas por encima, ¿no? Pero digo, qué loco, porque el modelo actual es un modelo del Big Bang, es un modelo inflacionario, es un modelo de expansión del universo, es un modelo que vos no deberías ver las mismas estrellas todas las noches de hace 5.000 o 7.000 años, porque todavía tenemos monumentos como las pirámides de Egipto que están orientadas a ciertas estrellas, que ¿cómo explicás en un modelo en donde vos girás a 1.600 kilómetros por hora? A su vez, el Sol está avanzando hacia algún lado que no se sabe a 66.000 kilómetros por hora, que a su vez el Sol está orbitando al gran agujero negro que hay en el centro de la galaxia como a 108.000 kilómetros por hora, que a su vez la galaxia se mueve a 1 millón y pico de kilómetros por hora, y vemos el mismo cielo, y el cometa Halley nos vuelve a encontrar todos los años, cada 75 años. Yo haría más ese tipo de pregunta. Ahora, ¿qué es un cometa? ¿Qué es un asteroide? ¿Qué es un meteorito? Dentro del modelo nuestro son descargas eléctricas. ¿Sabes lo que es una centella? Una centella es lo que se conoce como un rayo globular.
es una descarga eléctrica que tiene una forma con una gran luz que puede ser de colores fríos o colores calientes, que pueden durar hasta varios minutos en el cielo. Justo lo mismo que se ven en esas filmaciones de los autos rusos que nos quieren hacer creer que es un meteorito. Eso es una centella o un rayo globular. ¿Alguien alguna vez vio dónde cae un meteorito, fue y lo agarró? Porque todos los que están ahí en el sur, todos los que te muestran los meteoritos en el sur, cuando vos le preguntás, ¿y qué característica tiene distinto esto al resto de lo que está, de los minerales con lo que están compuestos las rocas acá en nuestro mundo? No, bueno, no, ninguno. La tabla periódica de los elementos es la misma. Entonces digo, ¿y entonces por qué tiene que venir de otro mundo? Sí, tiene los mismos elementos lo que está acá. Y yo entiendo que no me puedes demostrar ni siquiera que el agua se curve. Arranqué comentándote lo de Kennedy. La gente antes te decía que eras un desquiciado porque les mostrabas el billete de $1 y les decía, pero escúchame, explícame este símbolo. Y antes eras un desquiciado por cuestionar a la orden jesuita, por cuestionar a la masonería, por hablar de la Cruz de Malta y demás. Hoy ya todo eso está aceptado. De hecho, sin ir más lejos, imagínate que Wikipedia tuvo que hasta oficializar la palabra geoingeniería, o tuvo que oficializar la palabra chemtrail. Tuvieron que oficializar que existe el Club Bilderberg. Entonces, esto es simplemente 1 o 2 añitos más, porque ¿sabes lo que pasa? Hoy en día, literalmente, hay millones de personas que ya están cuestionando el modelo cosmológico. ¿Qué instrumento creó la ciencia para determinar que la Tierra le da la vuelta al Sol? Este y este. ¿Y qué demostraron? Bueno, no, que está todo nulo. ¿Cómo nulo? No querés reconocer que la Tierra está quieta. Entonces, cuando vos utilizás la ciencia, que es lo que nosotros hacemos, nosotros no estamos en contra de la ciencia, justamente te das cuenta que el modelo heliocéntrico es una religión. Tienen todas las características de una religión. Vos no ves la curvatura, dependés de la autoridad, bajan los astronautas del cielo, que son solamente el 0,00001% de la población, que son militares, que están en órdenes ocultistas. Entonces, ¿y dónde está el borde? Si llego al borde, ¿dónde está el borde de la Tierra? No hay borde. No. La palabra borde la tienen que reemplazar por límite. Y la palabra límite tienen que entender que nosotros como seres humanos vivimos con límites geográficos y burocráticos. En el caso de la Tierra plana, el límite geográfico no lo conocemos. ¿Por qué? Porque cuando vos agarrás una brújula, la brújula apunta siempre al centro de nuestro mundo, que es Polo Norte. Pero en realidad la brújula es plana. La brújula te apunta en un plano. Vos, todos los viajes del que se han hecho alrededor del mundo, se han hecho del este al oeste. No existe la vuelta al mundo por alguien que haya salido hacia el norte y haya hecho la vuelta al mundo, digamos, verticalmente. Siempre es como dar la vuelta al mundo a tu manzana. Cuando vos agarrás una brújula y decís, bueno, no voy a ir al norte, voy a ir para el sur. Y lo único que te vas a encontrar es bases militares y gente civil trabajando dentro de operaciones militares en la Antártida, en la costa, con el hecho de que si vos, por ejemplo, salís con perros y no traes la caca de los perros, podés recibir una multa hasta $1 millón. Cualquier persona que quiere la Antártida tiene que llenar una cantidad de papeleo burocrático y nunca podés estar solo en la Antártida ni podés hacer una expedición solo. Tenés que estar supervisado por militares y te movés ahí nada más. Y ese es tu límite. Así como tu límite hoy en día es si no tengo pasaporte no puedo ni siquiera viajar. Imagínate en un lugar del mundo como la Antártida. Claro, sí. El giroscopio mecánico del avión, cuando sale de Argentina y llega a Estados Unidos, que estaría cabeza opuesta, lo debería detectar. Y es más, hay varios pilotos hoy en día que salen un poco a hablar y a decir, no, nosotros calibramos el giroscopio estacionados en la pista de aterrizaje, sin pasajeros arriba para que esté todo bien nivelado, despegamos el giroscopio, el horizonte artificial obviamente detecta la inclinación, volamos con la nariz para arriba, 3 grados, para sustentación en el aire, jamás corregimos para la curvatura de la Tierra, en ningún vuelo. Dios. Es aeroplano la palabra. Sí.